Esperen que me voy a sacar de la pantalla. Ahora sí, pero... Ahora sí. Sí, sí. Bien. Vamos de vuelta. Bien, entonces volvamos de vuelta. Ya lo dijimos recién. Criterios de situación en paciente terminal. ¿Sí? Y estábamos hablando de que era un paciente, digamos, terminal, ¿sí? No necesariamente tiene que ser, como dijimos recién, una patología oncológica, ¿sí? Puede ser cualquier tipo de enfermedad en estado avanzado, progresivo y que sea, digamos, esto incurable. La falta de posibilidades de respuesta, por ejemplo, a un tratamiento específico. Puede ser cualquier enfermedad que nosotros conozcamos que produzca una imposibilidad, digamos, de mejora del paciente y que no tengamos un tratamiento o una continuidad terapéutica, ¿sí? Se me ha ido el puntero láser. Eh, Puede tener la presencia de numerosos problemas o síntomas, va a tener un gran impacto emocional en el paciente, ¿sí? De acuerdo a lo que estuvieron hablando hace un ratito y estuvieron viendo con la licenciada Karina, van a tener un gran impacto emocional en el paciente, en la familia y en el equipo terapéutico, ¿sí? Va a tener un pronóstico de vida inferior a 6 meses. Esto es como uno de los datos más importantes y relevantes en la que involucra, digamos, un paciente en estadio terminal, ¿sí? Nos ayudamos, dice, a morir, no ayudamos a morir a los enfermos, les ayudamos a vivir hasta el último instante, ¿sí? Esto es como una frase del doctor Marcos Gómez Sancho. Lo importante, digamos, es la calidad de vida que tenga el paciente durante sus últimos días de vida, ¿sí? La atención, dicen cuidados paliativos, está dirigida a los pacientes de cualquier edad. O sea, no necesariamente el cuidado paliativo va a estar dirigido a una persona, a un geronte, a una persona de edad avanzada. Puede ser cualquier edad que tenga el paciente en el cual su expectativa de vida, digamos, como dijimos recién, no superen los 6 meses. Pueden ser con cáncer, como dijimos recién, enfermedades crónicas incurables y evolutivas que se encuentren en situación avanzada o en situación terminal. Las intervenciones paliativas se basarán fundamentalmente en las necesidades del paciente y su familia más que un plazo concreto de supervivencia esperado. Entonces, un enfermo terminal es aquel paciente con una enfermedad médicamente comprobada, avanzada, progresiva, incontrolable, ¿sí? Que se caracteriza por la ausencia de posibilidades razonables de respuesta al tratamiento, por la generación de sufrimiento físico-psíquico a pesar de haber recibido el mejor tratamiento disponible y cuyo pronóstico de vida, volvemos de vuelta, es inferior a los 6 meses, ¿sí? Es decir que en este caso hay una imposibilidad, ¿sí? De respuesta al tratamiento y lo que tenemos que tratar de lograr con ese paciente es una disminución de estos aspectos que tienen que ver con el sufrimiento no solo físico, sino el sufrimiento psíquico y emocional, digamos, del paciente y del grupo familiar. Poder acceder, dice, a los cuidados paliativos es un derecho para toda persona, ¿sí? Hoy en día, en realidad, no se concibe un paciente en estado terminal en el cual no se le brinden cuidados paliativos, ¿sí? A pesar de que muchas veces hay pacientes, antes, por ejemplo, los pacientes, cuando no había más nada para hacer, se lo dejaba al paciente, se le dejaba de hacer cualquier tipo de terapéutica. Me ha pasado, yo lo he visto en el hospital con pacientes que de repente estaban en una enfermedad avanzada y como no se podía hacer más nada,
solamente le dejaban un suerito colgado con una solución fisiológica y arreglátela, ¿sí? En realidad, digamos, los pacientes siempre hay algo por hacer y ese es el objetivo de los cuidados paliativos, que ese paciente hasta el último momento, hasta el último minuto de vida, tenga, ¿sí?, algo donde nosotros podamos intervenir para poder hacer por el paciente, para darle una mejor calidad de vida y un digno morir, ¿sí? Si todos pudiéramos actuar y tener los conocimientos de cuidados paliativos, se podría brindar más ayuda y alivio a los pacientes, ¿sí? A veces uno por desconocimiento, ¿sí? Porque de repente nos ha pasado a todos con un familiar, no necesariamente a los que estamos en el ambiente de salud o en el ámbito de salud, lo hemos visto, ¿sí? A veces con algún familiar también ha pasado y que uno a veces por no tener esos conocimientos para poder brindar o saber que existe alguna posibilidad de darle por lo menos que no tenga sufrimiento hasta su último minuto de vida, ¿sí? Y darle un final digno a esa persona, eh, muchas veces es por desconocimiento de estos cuidados paliativos que tenemos que brindar, ¿sí? Dice acá que nuestro objetivo, ¿cuál es? Es mejorar su calidad de vida mediante la prevención, mediante el diagnóstico y mediante el tratamiento del sufrimiento, ¿sí? Yo no puedo tratar algo que un paciente está sufriendo si no tengo un diagnóstico. Por eso es que, como hablaba recién Karina, con respecto al tema del diagnóstico del paciente, si yo estoy a cargo del paciente y estoy cuidando del paciente, no puedo desconocer el diagnóstico, porque si yo desconozco el diagnóstico no voy a poder actuar en consecuencia con ese paciente, ¿sí? Más allá de que la familia tenga esta cuestión del cerco del silencio, que quiera respetar que el paciente no sepa cuál es su diagnóstico, pero la persona que está a cargo y que está cuidando al paciente y que va a brindar los cuidados paliativos, tiene que conocer el diagnóstico. ¿Por qué? Porque de esa manera va a poder actuar en consecuencia al diagnóstico que tiene el paciente, ¿sí? Bien. En las últimas décadas dice que el desarrollo socioeconómico junto a las ciencias de la salud han dado un aumento importante en la esperanza de vida. Un creciente número de pacientes no fallecen de una enfermedad definida, sino que experimentan múltiples comorbilidades, deterioro funcional y o cognitivo progresivo y una fase terminal de duración variable, ¿sí? Esto, digamos, el hecho de que si ponemos hincapié que en realidad en medicina, esto siempre en general lo decimos, y yo cuando vienen los pacientes a la consulta, se lo digo como médico también, que nosotros en realidad no curamos nada, ¿sí? Esa es la realidad. Nosotros lo que hacemos es tratar, a dar un tratamiento, ¿sí?, para una enfermedad que en general la mayoría de las enfermedades son crónicas, o sea, lo único que podemos curar es una neumonía porque le doy un antibiótico, se muere la bacteria y el paciente se curó de su neumonía. Pero en general la mayoría de las enfermedades de mayor importancia a nivel mundial, como son la hipertensión, como son el asma, como son el EPOC, como son miles de enfermedades, nosotros no las curamos, nadie las puede curar todavía. En algún momento, ojalá que la ciencia pueda conseguir alguna cura, la diabetes, ¿sí? Son enfermedades en las cuales nosotros utilizamos una batería de elementos, como son los medicamentos u otras cuestiones que tienen que ver con la parte nutricional, la parte de los hábitos del paciente, para mejorar la calidad de vida con respecto a esa enfermedad, ¿sí? Pero en realidad nosotros no curamos nada, ¿sí? Básicamente. Entonces acá esto lo que hace es que el paciente llegue a tener mayor cantidad de años por la expectativa de vida y esa mayor cantidad de años llega con un montón, digamos, de patologías asociadas. Generalmente el paciente que está, digamos, con múltiples comorbilidades, como dice ahí, es un paciente que es hipertenso, que esa hipertensión le desencadenó una insuficiencia cardíaca,
que asociada a esa hipertensión y a la insuficiencia cardíaca le generó un problema renal, con lo que por ahí termina con una falla renal, esa falla renal termina desencadenando una diabetes, esa patología cardiovascular le termina desencadenando problemas a nivel circulatorio, con lo cual el paciente termina con un accidente cerebrovascular, entonces termina postrado. Esa postración o esa incapacidad funcional, como dice ahí, ¿no? El deterioro funcional va a llevar a que el paciente al estar en cama no se pueda movilizar y va a terminar con escaras, esas escaras se van a infectar, y bueno, y así una serie de cuestiones que hacen que ese paciente llegue a una etapa terminal, ¿sí? Donde termina falleciendo por múltiples causas que llevan al final de vida de ese paciente, ¿no? Entonces, uno tiene que conocer cuando va a cuidar a un paciente si el paciente es hipertenso, si es diabético, si el paciente tiene algún problema con alguna movilidad de algún miembro, ¿sí? Porque en base a eso, si uno al paciente lo mueve de una manera y tiene una artrosis o tiene algo que le genera dolor, además de estar postrado y terminal, el paciente también va a sufrir dolor, ¿sí? Así que son todas cuestiones que hay que ir evaluando. Por eso es importante que el cuidador conozca el diagnóstico del paciente y el tratamiento que tiene el paciente. ¿Cuándo comenzamos? Dice acá con los cuidados paliativos. En primer lugar, es muy importante considerar que el establecimiento donde una persona debería comenzar los cuidados paliativos en el momento apropiado. Un estudio reciente revela de que un inicio temprano en los cuidados paliativos en pacientes con cáncer avanzado de pulmón no solo se traduce en un acortamiento de la supervivencia, sino que la puede aumentar, ¿sí? O sea que el empezar tempranamente con los cuidados paliativos puede aumentar la supervivencia del paciente, al mismo tiempo que lo que va a hacer es mejorar la calidad de vida y el estado de ánimo del paciente. ¿Por qué? Porque no va a sentir que su enfermedad está progresando y avanzando a pasos muchas veces agigantados, sobre todo en los pacientes con cáncer de pulmón, que muchas veces desde el diagnóstico hasta el momento, digamos, del fallecimiento del paciente pasaron 2 meses, ¿sí? Entonces, imagínense lo rápido que avanza esa patología, o un CA de páncreas, donde el paciente al mes por ahí ya falleció, ¿sí? Bien. Las necesidades paliativas empiezan antes de que se cumplan los criterios de enfermedad terminal. Si existe alguna duda, se realiza una consulta con un especialista en cuidados paliativos que puede ser de gran utilidad y a menudo también de carácter educativo. Enfermedad avanzada oncológica. La impresión clínica dice no constituye un parámetro exacto de pronóstico en pacientes con cáncer avanzado, ¿sí? Algunos parámetros que definen esta fase son la presencia de enfermedad avanzada, progresiva e incurable, escasa o nula posibilidad de respuesta al tratamiento específico para la patología, ¿sí? Es decir, que no haya respuesta a los diferentes tratamientos que se van instaurando, presencia de síntomas como debilidad, anorexia, que es la pérdida del apetito, disnea, que es la dificultad o la sensación que tiene el paciente de falta de aire, edema, que es la acumulación de líquido en el espacio intercelular, es decir, que esto genera la hinchazón, ¿sí? La hinchazón en las piernas, en la cara, en los brazos, ¿sí? El delirium, que tiene que ver con muchas veces la pérdida de la conciencia, con el lenguaje incoherente del paciente, o que nos comente o empiece a hablar cosas, digamos, que ya pasaron, ¿sí? O que repita cosas. El impacto emocional en el paciente, la familia y el equipo terapéutico. El deterioro cognitivo, que lo hablamos hace un ratito con el tema del delirium, ¿sí? El que el paciente empiece a deteriorarse desde el punto de vista cognitivo, el pronóstico vital limitado según el criterio médico, y la percepción subjetiva del propio paciente
de peor calidad de vida. ¿Sí? El paciente, cuando el paciente está empeorando y cuando el paciente está terminal, muchas veces el mismo paciente, es lo que comentábamos hace un ratito con respecto al tema de la comunicación, muchas veces el paciente niega decir el diagnóstico de la enfermedad, pero muchas veces el paciente sabe que está terminal. De hecho, muchas veces el paciente, días antes de fallecer, ya el paciente es como que empieza a hacer cosas que no hacía, charlar de cosas que no quiere dejar pendientes, ¿sí? Es como que el paciente tiene como claro, como un instinto, como una premonición, como un conocimiento de que se acerca, digamos, su tiempo de fin, y esta es la percepción que tiene el paciente de que es un paciente terminal, ¿sí? Los cuidados paliativos, dice, están centrados en el paciente más que en la propia enfermedad, por lo cual se realiza la integración psicológica y espiritual, ¿sí? Es decir, que los cuidados paliativos no se centran en el tratamiento de la enfermedad, porque la enfermedad ya es una enfermedad que es incurable y no se puede hacer nada. Entonces, están orientados ¿a qué? Al paciente desde el punto de vista psicológico y desde el punto de vista espiritual, ¿sí? Todo lo que pueda servir para que el paciente psicológicamente esté bien o espiritualmente se encuentre tranquilo, todo eso, digamos, va a servir. Es parte, digamos, de los cuidados paliativos. Estos cuidados dice que no aceleran el proceso de morir, ¿sí? A veces uno piensa de que cuando se habla de cuidados paliativos es como que piensa que el paciente, digamos, por un lado, sabemos que no se puede hacer nada, ¿sí? No se puede hacer nada, pero no se puede hacer nada con respecto al paciente. No se puede hacer nada con respecto a su enfermedad, pero sí los cuidados paliativos se tienen que instaurar para hacer algo por el paciente desde el punto de vista psicológico y psicosocial también, con respecto a la familia, ¿sí? Y muchas veces se tiene este concepto, ¿no? De que los cuidados paliativos aceleran el proceso de morir, y en realidad no es así, ¿sí? Eh, y también de que estos cuidados paliativos ayudan a mejorar la calidad de vida del paciente, ¿sí? Calidad de vida. Dice, la calidad de vida se refiere a la satisfacción subjetiva de un individuo de su propia vida, ¿sí? O sea, para cada uno su calidad de vida, digamos, es subjetiva, ¿sí? De repente para el que eh, tiene, digamos, una perspectiva ideal de su vida, digamos, como lo mejor, ¿sí? Va a decir que tiene una buena calidad de vida. Si uno, digamos, tiene una perspectiva distinta a la que se encuentra con respecto a su trabajo, con respecto a su nivel económico o intelectual, va a decir que no goza de calidad de vida, ¿sí? Entonces eso, por eso es que es muy subjetivo. Por ahí a lo mejor una persona que vive en la calle, que no tiene nada y que no conoce, digamos, qué sería tener otra cosa, a lo mejor subjetivamente cree que tiene una buena calidad de vida, ¿sí? En esencia, dice, habrá una buena calidad de vida cuando las aspiraciones de un individuo sean alcanzadas, ¿sí? Eso sería, digamos, lo que sería una buena calidad de vida. Por eso es que es subjetivo y para todos no es exactamente igual. Hay personas que a lo mejor no sé, no han estudiado porque no tenían esa aspiración o esa necesidad de hacerlo, y su calidad de vida está bien con ese aspecto, ¿sí? Y hay otras personas que a lo mejor su mejor calidad de vida implica aprender o todo el tiempo tener conocimiento nuevo, como nos pasa a nosotros acá que estamos todos compartiendo conocimiento en este curso, que hay gente que tiene, digamos, una base de salud, hay gente que no, hay gente que es radióloga, hay gente que es enfermera, hay gente que no tiene ninguna base de salud y tiene, digamos, la aspiración de adquirir este conocimiento, ¿sí? Entonces, este conocimiento me suma, digamos, a mí porque tenía la aspiración de tenerlo. Entonces, yo alcanzando este conocimiento estoy mejorando mi calidad de vida. ¿Se entiende? Bien.
Eh, Dice, para facilitar una mejor calidad de vida en los pacientes en fases terminales, debemos mejorar, aliviar el dolor, fundamentalmente aliviar el dolor, controlar el insomnio, porque estos pacientes, ya lo habíamos comentado en otra clase anterior, empiezan a tener problemas con el tema del dormir, mejorar el apetito, es decir, porque empiezan a tener pérdida del apetito, eso se llama anorexia, reducir la ansiedad, ¿sí? Porque empieza a aumentar los niveles de ansiedad en el paciente por múltiples aspectos, o sea, o porque el paciente sepa lo que tiene o porque no lo sepa y la familia no lo quiera transmitir, ¿sí? Y proponer objetivos alcanzables, ¿sí? Esto es tratar de ir viendo paso a paso cuáles serían los objetivos para mejorar el insomnio, para mejorar el apetito, para reducir la ansiedad y que esos objetivos sean alcanzables por el paciente, porque poner un objetivo que no sea alcanzable va a generar más frustración en el paciente y tampoco va a servir. Bien, dentro de lo que tiene que ver con la ética, los principios éticos, tenemos respetar la autonomía del paciente, ¿sí? Esto también lo habló hace un ratito Karina, tiene que ver con que el paciente es dueño de su destino, dueño de su enfermedad y dueño de su destino de muerte, ¿sí? Por decirlo así. Entonces, respetar la autonomía del paciente. Si el paciente quiere que nosotros lo ayudemos, lo vamos a ayudar. Si el paciente no quiere que lo ayudemos, tenemos muchas veces que respetar esa cuestión. Si el paciente quiere colaborar o no quiere colaborar, también es parte, digamos, de la autonomía del paciente. Beneficencia, ¿sí? Es decir, hacer el bien, la no maleficencia, es decir, no dañar, y justicia, es decir, distribución y disponibilidad equitativa de los recursos, ¿sí? Esos serían los principios éticos, ¿sí? Es decir, hacer algo que le haga el bien al paciente, algo que no lo dañe, ¿sí? Esto muchas veces, estos principios éticos, ¿sí? Tienen que ver, por ejemplo, con los pacientes, yo hice muchos años guardias de terapia intensiva, y tiene que ver con estas cuestiones, ¿no? De a veces de ensañamiento terapéutico que se tiene en las unidades de terapia intensiva y que tiene que ver con la intubación, con canalizarlo, ponerle vías por todos lados, alimentación enteral, alimentación parenteral, que después el paciente, digamos, termina, digamos, teniendo múltiples situaciones, digamos, que lo terminan llevando a la muerte también, pero una muerte no digna para el paciente ni para la familia, porque muchas veces el paciente fallece en una unidad de cuidados intensivos, solo, sin la familia, sin poder comunicar sus últimas horas, algún mensaje con sus seres queridos. Entonces, esto tiene que ver con muchos principios éticos que también hoy en día se aplican en terapia, que por suerte ha cambiado bastante esta cuestión, y en los últimos años que yo hice terapia estaba esta opción de no realizar, donde el paciente o la familia firmaba un consentimiento, donde no se realizaban maniobras de intubación y reanimación, ¿sí? Obviamente que en casos en los cuales uno pueda justificar de no hacerlo, ¿no? Cuando uno sabe que el paciente haciéndolo va a salir y va a estar bien, también está, digamos, la autonomía del profesional en ese caso, ¿no? Pero esto, digamos, hay una línea muy fina, ¿no? En los principios éticos de autonomía del paciente. Todos son aplicables los fundamentos de respeto a la vida, la aceptación de la muerte y el respeto por la dignidad de la persona, ¿sí? Y finalizando la charla, ¿sí? Tenemos una frase de Cecily Sanders, ¿sí? Que falleció en 1984, ¿sí? Donde dice, tú me importas por ser tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo lo que esté a nuestro alcance, no solo para ayudarte a morir en paz, sino también para vivir hasta el día en que mueras. ¿Sí? Esto es una frase donde
cierra un poquito toda esta cuestión que tiene que ver con los objetivos de los cuidados terapéuticos, ¿sí? Que ahora cualquier cosa cuando le paso la palabra a Karina, que les va a comentar un poquito quién era Cecily Sanders. Pero esta frase, digamos, cierra un poquito todo lo que estuvimos charlando ahora, que cuál es el objetivo del curso, cuál es el objetivo de los cuidados paliativos y que es aplicable a todo ser humano porque hasta el último momento de vida de ese paciente, ¿sí? Vamos a hacer todo lo posible para que pueda vivir, ¿sí? Como dice ahí, hasta que el día que muera, ¿sí? Creo que esa me parece que es la última. Hay una frasecita más ahí. Dice, cuando muchos otros dicen que ya no hay más nada que hacer, algunos pocos sabemos que es cuando más hay por hacer. ¿Sí? Bien, muchas gracias. Ahí volvimos, dejamos de presentar. Estoy de vuelta y vamos a dejar de grabar. Tenemos grabación.